Médicos de Venezuela que han denunciado en reiteradas ocasiones la crisis en el sector salud por falta de medicinas, de insumos, estuvieron cara a cara con representantes del gobierno. Un equipo multidisciplinario del JM de los Ríos, principal hospital de niños del país, denunció que la escasez pone en riesgo la vida de los pacientes. Por su parte, el funcionario insiste en que no es necesaria una ayuda internacional y que la situación no está tan mal. Los médicos del Hospital JM de los Ríos las expusieron a las autoridades gubernamentales. Hay mística de trabajo, hay deseo de poder atender a los pacientes, pero no tenemos las condiciones idóneas. A mí particularmente me preocupa que yo voy a pasar aquí alrededor de 20, 30 años exponiéndome sin saber cómo voy a salir de aquí del hospital. Piden desde insumos, medicamentos, hasta la reactivación de los servicios paralizados. En fin, claman porque se atienda la aguda crisis que atraviesa el sector en el país. Nosotros atendíamos 120 pacientes en el turno de la mañana. Estoy pasando estadísticas de 40 pacientes en una semana. Ayer estuve 24 horas aquí y solamente pude ver 3 pacientes, de los cuales un paciente tuve que verlo en 2 oportunidades porque no tengo equipo. El director de salud del Distrito Capital no dio cifras ni porcentaje de fallas por desconocerlo. Se limitó a hacer un balance de cómo, a su juicio, se encuentra el principal hospital de niños del país. Postura que trajo descontento. Yo creo que nosotros no estamos muy mal. Tampoco le parece conveniente al vocero de salud del gobierno aceptar la ayuda humanitaria internacional. Mira, yo creo que nosotros podemos solucionarlo. No hubo médico que no le refutara. No hay fórmulas, no hay leche y ellos no pueden comer de lactancia materna porque corren riesgo de infección. Hoy en el hospital de niños no hay fórmulas de inicio para estos pacientes y las madres, por temor por supuesto a que su hijo salga infectado o resulte infectado, están dando teteros de agua con verduras a niños de 9 meses, de 10 meses. Esa es la realidad de hoy, doctor. Y por esa razón hablamos de ayuda humanitaria, porque es humanidad lo que necesitamos. Y voluntad y resolución del problema ya. Familiares de pacientes también levantaron su voz para exponer sus necesidades. Verdad que el hospital está crítico, está en crisis, yo no sé por qué motivo y razón no dejan abrir las puertas, yo no sé qué es lo que pasa, le hago un llamado al señor presidente que por favor se ponga la mano en el corazón y vea a sus nietos, en los hijos de nosotros. Nuestros hijos se nos están muriendo porque no hay medicamentos. La prensa pudo ingresar a las instalaciones de este hospital solo por la intermediación del personal médico. Sin embargo, no se dejó acceder a las áreas internas para constatar su estado. Por ello, familiares de pacientes hicieron llegar sus videos. Servicio de medicina 2. Uno de ellos, donde se observa cómo se encuentra el único baño disponible en el área de consulta. Aunque esta sería la tercera visita que realiza el director de salud del Distrito Capital a este centro asistencial, los médicos denuncian que a ninguna de sus solicitudes se le ha dado respuesta. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN 24, Nicole Koister. A esta hora saludamos en Santiago de Chile a Eduardo Frei, expresidente de Chile. Una buena noche, expresidente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Y desde Chile estamos atentos a contestar las preguntas que quieran plantear. Bienvenido. ¿Qué opina usted, lo primero, sobre la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática Interamericana por la grave situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela? Mi opinión es muy clara. Creo que el secretario de la OEA ha tomado una decisión que esperábamos hacía tiempo. La situación de Venezuela ya no puede esperar más. Son años y años de destrucción democrática, de falta de respeto a los derechos humanos, de detención arbitraria de mucha gente, y lo que vemos hoy día a través de todos los medios, un país que nosotros en nuestra juventud conocimos como el país más rico y más desarrollado de América Latina, hoy convertido en un país que anda llorando alimentos, que anda persiguiendo
los remedios y que además hoy día uno de los países con mayor grado de inseguridad del mundo. ¿Cuándo habríamos imaginado eso? Por lo tanto, la decisión de Almagro me parece oportuna y necesaria, y no seguirla dilatando. Se están usando los mecanismos que ellos mismos construyeron. Ellos modificaron muchas veces la Constitución y ellos establecieron el revocatorio, pero están usando artimañas para prolongarlo, porque saben que si el revocatorio se hace el año 2017, ellos pueden nombrar a un vicepresidente que termine el mandato. En cambio, se hace ahora, tienen que llamar a nuevas elecciones, porque si en las elecciones pasadas sacaron en la oposición más del 60 o 70%, lógicamente que en un revocatorio ahora va a sacar cerca del 90%, abordada la situación que está. O sea, yo espero que todos los países de América Latina apoyen al secretario general de la OEA y se establezca definitivamente esta sanción que está en la Carta de la OEA, que Venezuela siempre debe respetar. Expresidente Frei, el pasado sábado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo un encuentro en la cárcel militar de Ramo Verde con el dirigente opositor Leopoldo López. Le pregunto qué opinión le merece esta sorpresiva reunión, teniendo en cuenta además que expresidentes de la región ya habían intentado reunirse con él y fueron rechazadas sus peticiones. ¿Qué importancia tiene este encuentro como tal? Mire, todos los esfuerzos que se hagan de todos los dirigentes a nivel internacional son positivos, pero evidentemente que aquí, tal como ha sido en todas las acciones que ha emprendido el gobierno y sus autoridades, absolutamente indiscriminados, no respetan ningún precepto. ¿Cuántos presidentes de Latinoamérica han estado en Caracas para poder visitar? Yo recibí a la señora del EDEMA, muchas mujeres que vinieron aquí, la diputada que ha sido perseguida, golpeada dentro de la Cámara. En fin, ¿por qué no se usa el mismo criterio para las distintas autoridades? En cada autoridad se maneja de una manera distinta, son totalmente arbitrarias, sin ningún respeto a las personas. Ojalá que esta conversación ayude a mantener a Leopoldo tranquilo, con ánimo, pero más allá, lo que interesa acá es que, más que diálogo, porque ya si seguimos hablando de diálogo, llevamos varios años hablando de diálogo. Cuando perdieron las elecciones en la Asamblea dijeron que iban a hacer diálogo, después se terminó el diálogo, porque esto depende de lo que el jefe de Estado se levanta y opina y dice cualquier cosa y todo el tiempo insultando, descalificando, diciendo palabras groseras de bajo calibre. Ya ¿Qué puede pensar uno? El pobre país que tuvo esta inmerecida suerte de llevarse a ese presidente y a esas autoridades. Entonces, ojalá que esto funcione y de una vez por todas se haga lo que más de 2 millones de venezolanos han pedido en estos días, el revocatorio, que necesita mucho menos que 2 millones de firmas, y den los pasos siguientes y se establezca y que el pueblo decida, para no entrar en una guerra fratricida, porque todos sabemos que si la situación no se lo soluciona por las vías pacíficas, podemos terminar una verdadera guerra civil, y eso sería trágico para el pueblo de Venezuela. Presidente, ¿qué piensa sobre la opción de un diálogo nacional como salida de la crisis propuesto además por Rodríguez Zapatero? ¿Cómo se puede dialogar con un gobierno que no escucha y que además sigue teniendo presos políticos, que es lo que pasa en Venezuela? El problema del diálogo es quién hace el diálogo, porque como ellos deciden quién puede ver a un preso político, quién no puede verlo, o qué medios pueden circular, o qué autoridades de la Asamblea Popular son válidas o no, arbitrariamente deciden todo, por lo tanto un diálogo, ¿quién con quién? ¿Para qué? Si aquí la cosa está muy clara. Se eligió una Asamblea Nacional con mayoría opositora al régimen. El gobierno nunca ha respetado las decisiones de esa Asamblea, porque en una democracia lo fundamental es la independencia de los poderes del Estado. Controlan el Poder Judicial, controlan al régimen constitucional, controlan a los organismos electorales, controlan todo. Es una dictadura de facto. Entonces, aquí, ¿por qué el camino es el que ha planteado el secretario de la OEA? Aquí lo que corresponde es avanzar en el revocatorio y que el pueblo venezolano libremente diga si quiere o no quiere que siga el presidente actual, y que llamen a nuevas elecciones para que el pueblo democráticamente elija autoridades y termine
esta verdadera tragedia de un país, como decía antes, de gran riqueza, de gran desarrollo, que hoy día se ha transformado en un país en que importa el 96% de los alimentos, que no recibe ni siquiera aviones porque no les pagan a los aviones comerciales de todo el mundo, etcétera. Y para qué hablar de las colas indignas para las personas que tienen que hacerlas. Entiendo también que el sector salud está absolutamente colapsado, no hay remedio, por lo tanto la gente se está muriendo en los hospitales. Entonces, eso es el régimen que nos querían vender como la gran solución para Latinoamérica. Por favor, cortemos esto y vayamos de frentón a los problemas de fondo. Y en eso, si la OEA se está jugando que todos los países de América Latina que estamos en democracia, demos una señal potente de apoyo a la posición del secretario general de la OEA. Presidente Frei, tengo una consulta más. La oposición venezolana ha convocado para mañana nuevas movilizaciones con el fin de exigir al Consejo Nacional Electoral que active ese proceso para llegar al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted sobre las demoras que se han planteado frente a esta petición de la oposición venezolana? Mire, yo estoy de acuerdo en convocar a la gente que salga, que proteste, pero de forma pacífica, porque las situaciones que estamos, con los grados de inseguridad, hoy día Caracas está entre las ciudades más peligrosas del mundo por sus crímenes. Entonces, es muy riesgoso, con el aparataje del gobierno, la forma que actúa, que vaya a provocar a la gente y pueda producir muchas muertes. Entonces, ese camino hay que tenerlo presente, pero hacerlo con mucho cuidado, con la gente, con mucha responsabilidad, para no producir más muertes entre los ciudadanos. Ahora, evidentemente que todo esto lo hace el gobierno para postergar y que se cumplan los plazos que le permitan a ellos nombrar al vicepresidente. Si se hace el revocatorio como corresponde ahora, va a haber una nueva elección presidencial. Pero de esto estamos acostumbrados. Si ya cuántos años lleva este régimen, 16, 17 años, más o menos es lo mismo. Espero que los venezolanos, ya como se dieron cuenta en la elección de la Asamblea, tengan y entiendan en una próxima elección que hay que renovar las autoridades, tener una democracia verdadera, recuperar el país que está en bancarrota y recuperarlo para la democracia latinoamericana. Porque en el mundo, cuando cualquier país latinoamericano entra en estas situaciones, se generaliza mucho. Y se habla del continente, se habla de la democracia en América Latina como un todo. Entonces, cualquier dificultad que tenemos en nuestros países se generaliza a todo el resto. Y por eso queremos un país democrático, con respeto a los derechos humanos, con respeto a las personas y con desarrollo económico en igualdad y progreso para toda su población. Bien, agradecemos a Eduardo Frei, expresidente de Chile, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Tenga usted una buena noche, presidente. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación y poder expresar desde Chile qué es lo que pensamos respecto a esta grave situación. Siempre bienvenido.